llegando al final de este camino y a continuación vamos a hablar de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Las normas o disposiciones comunes a todo procedimiento se encuentran señaladas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Aquí se regulan cuestiones aplicables a todos los procedimientos que existen en el ordenamiento jurídico, ya que el Código de Procedimiento Civil es un texto normativo de carácter supletorio. Para comprender este punto, se analizará a continuación algunos puntos vinculados con las disposiciones comunes a todo procedimiento, salvo lo que se relaciona con resoluciones judiciales, recurso de apelación, demanda o contestación que nosotros ya hemos tratado en otros videos. El primer título del Código de Procedimiento Civil está compuesto de 4 artículos que son sumamente relevantes y que probablemente se los van a preguntar si es que le toca este ramo. Son los primeros 4 artículos del Código de Procedimiento Civil y que señalan lo siguiente. Pero ante todo, ¿a qué se refiere? El título primero eh, se refiere a las disposiciones comunes a todos los procedimientos y a las normas generales, que son que las disposiciones de este código, el Código de Procedimiento Civil, rigen el procedimiento de las contiendas civiles, rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y los actos de jurisdicción no contenciosa, que son mal llamados jurisdicción no contenciosa. ¿Por qué? Porque la jurisdicción solo se ejerce en asuntos contenciosos y cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de justicia. Las disposiciones de este código, entonces, rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de justicia. El artículo 2 señala, por otro lado, que el procedimiento es ordinario o extraordinario. Es ordinario el que se somete a la tramitación común ordenada por la ley y extraordinario el que se rige por las disposiciones especiales para los determinados casos que ella establece. El procedimiento es ordinario o extraordinario. Lo ordinario, el que se somete a la tramitación común ordenada por la ley, y extraordinario, el que se rige por las disposiciones especiales que para determinados casos esta misma ley establece. Antes de continuar, ¿se escucha bien o se escucha mal? Porque el teléfono se me anduvo cayendo al agua y no sé si tiene bien el micrófono. El tercer artículo, que es una regla general dentro del Código de Procedimiento Civil, es que se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. Se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza. Y el artículo 3 bis. Tenemos también el artículo 3 bis, que señala el deber de los abogados. Es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, entre otros. Estos métodos no podrán restringir o sustituir o impedir la garantía de tutela jurisdiccional. Hola amigo, muchas gracias por la rosita. Muy agradecido. Tengan ante todo buenos días a todos los que están escuchando. Bueno, entonces el artículo 3 bis señala que es deber de los abogados, funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, entre otros. Estos métodos no podrán restringir o sustituir o impedir la garantía de tutela jurisdiccional. Desde la facultad tempranito dándole, amigos. Acá usted acaba de llegar a un repaso por un examen de grado, así que démosle nomás. Bien, vamos a hablar ahora de la comparecencia en juicio.
de la comparecencia en juicio que está en el título 2 de este mismo Código de Procedimiento Civil. Hablar de la comparecencia en juicio. Respecto de esta materia, tenemos que tener presente que la comparecencia en juicio no solo se regula en el Código de Procedimiento Civil, sino también en la Ley 18.120, que establece más normas sobre comparecencia en juicio. Hay tres principales reglas que están señaladas a propósito de este tema en el Código de Procedimiento Civil. ¿Y cuáles son? Que primero, toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otro, debe hacerlo en la forma que determine la ley. Y aquí, la forma que determine la ley, no tenemos que remitir necesariamente a la ley 18.120, que la vamos a ver ahora en el párrafo siguiente. Otra regla que se señala a propósito del Código de Procedimiento Civil es que si durante el juicio fallece alguna de las partes, si durante el juicio fallece alguna de las partes que obra por sí misma, el procedimiento se suspenderá y se pondrá en conocimiento del estado del proceso a los herederos del fallecido. ¿Por qué? Porque los herederos del causante le suceden en todos sus derechos, obligaciones y bienes transmisibles. El principio de continuación del causante. Entonces, si durante el juicio fallece alguna de las partes que obra por sí misma, el procedimiento se suspende y se pone en conocimiento del estado del proceso a los herederos del fallecido para que puedan comparecer en un plazo que coincide con el término de emplazamiento. Para que puedan comparecer en un plazo que coincide con el término de emplazamiento. Ahora, quien comparece en nombre de otro en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación. Esto es acreditar personería, como se dice en la práctica profesional, lo que consiste en explicar por qué A está actuando en un proceso en representación de B, por qué Juanito está representando a Carlitos. Entonces, estas tres reglas principales en cuanto a la comparecencia en juicio es que toda persona debe comparecer en juicio a su propio nombre o con representante legal en la forma que determine la ley. Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obra por sí mismo, el procedimiento se suspende y se pone en conocimiento el estado del proceso a sus herederos para que puedan comparecer en un plazo que coincida con el término de emplazamiento y que se acredite la personería. Es decir, que se exhiba el título que acredite la representación. Bien, en la misma línea de lo anterior, nos vamos a referir a los puntos claves de la ley 18.120. ¿Y qué señala la ley 18.120 a este respecto? Pero bueno, primero, la primera presentación de cada parte, la primera presentación de cada parte en asuntos contenciosos y no contenciosos ante cualquier tribunal de la República deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Esta obligación se entiende cumplida por el hecho de que el abogado ponga su firma, indique su nombre completo y domicilio. La primera presentación entonces de cada parte en asuntos contenciosos y no contenciosos ante cualquier tribunal de la República deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Y esta obligación se entiende cumplida por el hecho de que el abogado ponga su firma, indique su nombre completo y aparte su domicilio. Segundo, es que ninguna persona puede comparecer en los asuntos contenciosos y ante los tribunales, ninguna persona puede comparecer ante tribunales en asuntos contenciosos si es que no es representada por, primero, un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Por un procurador del número, un corporito, bueno, para el término más formal es un estudiante, un postulante de la Corporación de Asistencia Judicial en los asuntos que dicha corporación interviene, un postulante de la Corporación de Asistencia Judicial en los asuntos que dicha corporación interviene, por egresado de una escuela de derecho,
hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes, por un egresado de dicha escuela hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes, y por un estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de Derecho en las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna universidad autorizada. Entonces, ninguna persona puede comparecer ante tribunales en asuntos contenciosos si no es representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, un procurador del número, un estudiante inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las escuelas de Derecho, de las facultades de Ciencias Jurídicas o Sociales de alguna universidad autorizada, por un egresado de dicha escuela hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes, y por un postulante de la Corporación de Asistencia Judicial en los asuntos que dicha corporación interviene, un corporito, como le dicen. Ahora, la anterior regla tiene su excepción en que la propia ley faculta a la persona a comparecer sin la necesidad de un abogado. Eh, Otras reglas en relación con la ley 18.120 es que, bueno, el que sin ser abogado ejecute cualquier acto que en la ley 18.120 hace referencia, va a incurrir en la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Si hay una persona que ejecute un acto de abogado sin serlo, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Probablemente nunca va a poner un pie en la cárcel, pero la verdad es que no es muy agradable tener que ser sancionado, francamente. Ahora, la misma pena, la de reclusión menor en su grado mínimo a medio, en la misma pena incurrirá el que, sin tener alguna calidad de abogado, procurador del número, estudiante de derecho o postulante, represente a otro en un asunto contencioso o no contencioso que no sea de los casos expresamente señalados en la ley. En la misma pena, reclusión menor en su grado mínimo a medio, incurrirá el que, sin tener calidad de abogado, procurador del número, estudiante de derecho o postulante, represente a otro en un asunto contencioso o no contencioso, salvo que se trate de asuntos expresamente señalados por la ley. Ahora, una otra regla correlacionada es: solo podrán denunciar las infracciones a esta ley, la 18.120, las siguientes personas. Solo podrán denunciar estas infracciones las partes, los funcionarios judiciales, los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, las asociaciones gremiales de abogados, el colegio de abogados. Yo no conozco otra asociación gremial por si acaso, así que si alguien la conoce podría dejarla en los comentarios. Entonces solo podrán denunciar estas infracciones de que alguien ejerce sin ser abogado el ejercicio de la profesión. Bueno, pueden denunciar esto: las partes, los funcionarios judiciales, los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión y las asociaciones gremiales de abogados, o sea, el colegio de abogados. Otra regla es: los procuradores del número deberán limitarse estrictamente a los términos de su mandato, y no les será lícito hacer acto alguno de abogado, salvo cuando posea el título y cumpla con los requisitos legales que de los habilitados para ejercer la profesión. Los procuradores del número, entonces, deben limitarse estrictamente a los términos de su mandato y no les va a ser lícito hacer ningún acto de abogado, salvo cuando posean el título y cumplan con los requisitos legales correspondientes. Los notarios, archiveros, conservadores, junto con sus empleados, no pueden encargarse de ninguna clase de gestión ante un tribunal. Ni los notarios, ni los archiveros, ni los conservadores, por más poder y plata que tengan, y tampoco sus empleados, no pueden encargarse de ninguna clase de gestiones ante los tribunales. Los servicios de la administración del Estado y las entidades privadas, los servicios de la administración del Estado y las entidades privadas en que el Estado tenga aporte mayoritario, no podrán negarse a aceptar la intervención de un abogado como patrocinante o mandatario en los asuntos que en ella se tramiten. Los servicios de la administración del Estado
y las entidades privadas en que el Estado tenga aporte mayoritario no podrán negarse a aceptar la intervención de un abogado como patrocinante o mandatario en los asuntos que en ella se tramiten. Por último, en las ciudades donde no existan entidades públicas o privadas que presten asistencia jurídica gratuita, las personas notoriamente menesterosas o que notoriamente no puedan financiar ayuda jurídica, o asesoría jurídica, perdón, serán representadas gratuitamente por el abogado de turno. Pero ojo, esta situación la tiene que analizar un tribunal y el abogado de turno es designado cada mes de forma aleatoria por la Corte de Apelaciones respectiva. Probablemente a los colegas que están escuchando nunca les toque, pero si tienen una suerte que es propia de una persona como yo, capaz que les toque. Bueno, entonces en las ciudades donde no existen entidades públicas o privadas que presten atención jurídica gratuita, las personas notoriamente menesterosas serán representadas gratuitamente por el abogado de turno. Esta situación debe ser analizada por un tribunal y el abogado de turno, perdón, es designado cada mes de forma aleatoria por la Corte de Apelaciones respectiva. Bien, continuemos. Cabe señalar que el artículo 2, inciso tercero, artículo 2, inciso tercero de la ley 18.120 señala que se puede solicitar la autorización para comparecer y defenderse personalmente. El artículo 2, inciso 3 de la ley 18.120 señala que se puede solicitar la autorización para comparecer y defenderse personalmente. El juez puede conceder esta posibilidad atendiendo a la naturaleza y a la cuantía del litigio o a las circunstancias que se hagan valer, respectivamente. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que muchas veces parece sencillo, pero suele confundir a varios. Yo me incluyo porque en su momento me confundí, que es el patrocinio. El patrocinio. Y que no es lo mismo que mandato judicial o poder. Ojo con eso. El patrocinio es un contrato solemne por el cual las partes o los interesados en un asunto encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante un tribunal de justicia. El patrocinio es un contrato solemne por el cual las partes o interesados en un asunto encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia. El patrocinio básicamente consiste en contratar a un abogado para que asuma la defensa de la pretensión del cliente en juicio, aparte de encargarse de la estrategia judicial a seguir. El patrocinio entonces es contratar a un abogado para que asuma la defensa del cliente en un juicio y se encargue de la estrategia judicial respectiva. El patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión se puede constituir mediante firma electrónica simple o firma electrónica avanzada. Si el patrocinio se otorga por firma electrónica simple, sea por parte del cliente, del abogado o de ambos, este patrocinio deberá ser ratificado ante el ministro de Fe del tribunal vía videoconferencia y si el patrocinio se otorga mediante firma electrónica avanzada del abogado y del cliente, no será necesaria dicha ratificación. Ahora, esta cuestión igual depende un poquito de los tribunales, amigos míos, porque cuando me tocó estar en la clínica, mis profesores me otorgaron la firma electrónica, pero pidieron ratificar a los usuarios en persona. Así que, bueno, ojo con esto, pero en principio, si les preguntan ya por materia, si el patrocinio se otorga por firma electrónica simple, ya sea por parte del cliente, del abogado de ambos, el patrocinio debe ser ratificado ante el ministro de Fe del tribunal por videoconferencia. Y si el patrocinio se otorga mediante firma electrónica avanzada, del abogado y del cliente no es necesaria dicha ratificación. Pero insisto, esta cuestión puede variar de tribunal en tribunal. Por lo menos el Tribunal de Familia de Talca tiene
actúa un poco distinto en este caso que les comento. Bueno, en general, todos los abogados en Chile, todos los abogados en Chile, abogados, abogadas, abogades, ya, en general, todos los abogados en Chile se encuentran habilitados para el ejercicio de la profesión. Pero ojo, los abogados que no están habilitados para el ejercicio de la profesión son los siguientes. Primero, los abogados que estudiaron la carrera de Derecho en el extranjero. Eh, Aquí se les reconoce en Chile su profesión, pero no pueden comparecer hasta que no revaliden su título, cumpliendo con los requisitos que la ley establece. ¿Y cuál es este requisito? Rendir una prueba de homologación de título ante una universidad que el propio Estado señale, usualmente en la Universidad de Chile, en una fecha en particular. Hay una noticia del Diario Constitucional en que a un abogado venezolano no pudo aprobar por tercera vez este título de convalidación de título y por lo tanto perdió su oportunidad. Y este criterio se ajusta a derecho, precisamente aplicándole la misma vara a los estudiantes de derecho chilenos que no logran, por el motivo que sea, aprobar el grado en esa instancia. Entonces, los abogados inhabilitados en Chile son los que estudian derecho pero en el extranjero, que si bien es cierto en Chile se les reconoce su profesión, no pueden comparecer ante los tribunales de justicia hasta que revaliden su título. Otros abogados que están inhabilitados para ejercer la profesión en Chile son los que trabajen en un servicio público. Abogados que no están habilitados para ejercer la profesión son abogados que trabajan en un servicio público, a menos que tenga que ver con el servicio al que pertenecen, a menos que, a menos que ejerzan este trabajo en un servicio público relacionado con el servicio. Por ejemplo, que trabajen en la Corporación de Asistencia Judicial, pero si ya es un abogado que trabaja en una municipalidad en otro asunto, no. Y otros abogados que están inhabilitados para ejercer el ejercicio de la profesión en Chile son los que hayan sido sancionados temporalmente. Abogados sancionados temporalmente con una inhabilidad para ejercer la profesión. ¿Y en virtud de qué es sancionado? En virtud de las facultades conexas disciplinarias, que son aquellas que tratan de mantener el orden y la disciplina, tanto dentro de los tribunales como con las personas que comparecen ante estos. Bien, si no se constituye el patrocinio en la primera presentación, el patrocinio de una causa, este contrato solemne por el cual las partes contratan a un abogado para que asuma su defensa ante un tribunal de justicia en un asunto controvertido. Si no se constituye patrocinio en la primera presentación, esto trae como consecuencia que el escrito se tiene por no presentado. Esta omisión en principio no es subsanable, pero en la práctica sí se otorga la oportunidad para subsanarlo mediante el otorgamiento de un breve plazo para corregir esta omisión. Por lo general, la resolución del tribunal dice, previo a proveer, ratifique patrocinio y poder. El abogado conservará el patrocinio y su responsabilidad mientras en el proceso no haya testimonio de la cesación del patrocinio. El abogado conservará el patrocinio y su responsabilidad mientras en el proceso no haya testimonio de la cesación del patrocinio. Si la causa de expiración fuere la renuncia del abogado, éste tiene que ponerla en conocimiento del patrocinado junto con el estado del negocio y conservará su responsabilidad hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de su renuncia, salvo que antes el cliente haya designado a otro abogado patrocinante. Entonces, si la causa de que termine el patrocinio es por la renuncia del abogado, este tiene que ponerla en conocimiento su patrocinado junto con el estado del juicio y conservará su responsabilidad hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de su renuncia, salvo que antes el cliente haya designado a otro abogado patrocinante. Se parece mucho a la revocación del mandato, ojo con eso. Ahora, si la causa de expiración
fuese el fallecimiento del abogado, el interesado deberá designar otro en su reemplazo en la primera presentación que hiciere. Si la causa de expiración fuese el fallecimiento del abogado, el interesado deberá designar otro en su reemplazo en la primera presentación que hiciere. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que puede terminar un patrocinio? Bueno, el patrocinio puede terminar de la siguiente forma. Primero, cumplimiento del mandato establecido. Se cumplió la misión, por así decirlo. Segundo, revocación por parte del cliente. Revocación por parte del cliente. Renuncia por parte del abogado. Renuncia por parte del abogado. Muerte del abogado. Muerte del abogado. E incapacidad sobreviniente del abogado. Incapacidad sobreviniente del abogado. Hola Neftita, ¿qué tal? ¿Qué quieres saber de la separación unipersonal? Bien, entonces las causas por las que termina el patrocinio son cumplimiento del mandato establecido, revocación por parte del cliente, renuncia por parte del abogado, muerte del abogado o incapacidad sobreviniente del abogado. Gracias por la rosita. Bien, ahora vamos a hablar del mandato judicial o poder. Mandato judicial o poder, que no es lo mismo que el patrocinio. Bien, veamos. Mandato judicial o poder. Si gusta, Neftita, me puede dejar un mensaje. Vale, ahí podemos ver el asunto más al detalle, sin perjuicio de que en nuestro canal de YouTube, cuyo link pueden acceder en la plataforma de este perfil, tenemos algunos videos hablando de los tipos de separación y de divorcio, por si acaso. Vale, vamos a hablar del mandato judicial, también conocido como poder. Se puede definir doctrinariamente como un contrato solemne en virtud del cual una persona otorga facultades a otro, facultades suficientes, para que la represente ante los tribunales de justicia u otros órganos relacionados a su asunto. El mandato poder entonces es un contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otra persona facultades suficientes para que la represente ante los tribunales de justicia u otros órganos de la autoridad correspondiente para que resuelva su asunto. ¿Por qué no solo tribunales de justicia? Porque si ustedes en algún momento han tramitado asuntos migratorios, también necesitan mandato, por ejemplo, para ir a una embajada y solicitar un documento, o para ir a un servicio público y pedir una hora, no solo ante los tribunales de justicia, por así decirlo. Y claramente un órgano de la administración del Estado no es un tribunal de justicia. Bien, entonces un mandato es un contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante tribunales o ante otros órganos competentes en los asuntos que ésta le encargue. Se le otorga la facultad a una persona para que actúe a nombre de otra. Ojo, el mandato no tiene relación con estrategia judicial. El mandato no tiene relación con estrategia judicial. Y el mandato no tiene relación con la estrategia judicial. Es crucial entender esta importancia porque les ayudará a diferenciar el patrocinio del mandato, que muchos se confunden. A mí también me pasaba, entonces por eso yo lo digo. El mandato no tiene relación con la estrategia judicial. Pero ojo, normalmente la persona que tiene patrocinio, a su vez tiene mandato. Pero estos son dos cosas completamente distintas. Bien, el mandato judicial se constituye de las maneras que la ley señala, ya que es un contrato solemne. Contrato solemne, esta definición ustedes la pueden encontrar en el artículo 1443 del Código Civil. Ojo con eso. Y entonces, el mandato judicial se constituye de las maneras que la ley señala, ya que es un contrato solemne, y se puede constituir por escritura pública,
formalizada ante una notaría, escritura pública, formalizado ante una notaría, autorizado el mandato por un juez en audiencia, de forma oral también se puede constituir un mandato, autorizando el mandato por un juez en audiencia, de forma oral se puede constituir el mandato, mediante firma electrónica avanzada, tanto del cliente como del abogado, mediante firma electrónica avanzada, tanto del cliente como del abogado, y esto debe realizarse en la primera presentación que haga el abogado. Si falta una de las firmas electrónicas avanzadas o se firma el escrito con firma electrónica simple, se debe proceder a ratificar el mandato en la forma, sea ya por vía judicial, videoconferencia o personalmente, insisto, depende del tribunal. Y otras vías para constituir el mandato son, por ejemplo, ocurre cuando se otorga un mandato judicial por parte de un organismo gubernamental a un abogado para que este abogado represente a dicho organismo en asuntos judiciales, como ocurre con los abogados del Consejo de Defensa del Estado. Estos abogados gozan del mandato judicial mediante una resolución de carácter administrativa. Entonces las formas de constituir un mandato son por escritura pública, formalizado en una notaría, autorizado el mandato por un juez en audiencia, mediante firma electrónica avanzada, tanto del cliente como del abogado, y si el escrito viene con firma electrónica simple, debe proceder a ser ratificado, o por otras vías, como una resolución de carácter administrativa, en el caso de los abogados del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, ¿a quién se le puede conferir mandato? ¿A quién se le puede conferir mandato? El mandato se le puede conferir a un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, a un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, a un estudiante de Derecho de una universidad chilena, desde que éste tiene completo su segundo año y hasta 3 años posterior a su egreso, a un estudiante de Derecho de una universidad chilena, desde que éste tiene completo su segundo año y hasta 3 años posterior a su egreso, a los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial en las causas que tome dicha corporación, postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial en las causas que tome dicha corporación, y a los auxiliares de la Administración de Justicia, como por ejemplo los procuradores del número. Entonces se le puede conferir mandato a el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, el estudiante de Derecho de una universidad chilena desde que éste tiene completo su segundo año y hasta 3 años posterior a su egreso, postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial en causa de dicha corporación y auxiliares de la Administración de Justicia, como por ejemplo el procurador del número. El mandato, al igual que el patrocinio, se debe constituir en la primera presentación. El mandato, al igual que el patrocinio, se debe constituir en la primera presentación. Y si esto no se hace, el tribunal va a otorgar un plazo para cumplir con este requisito. Plazo de dentro de 3 días. Dentro de 3 días. Transcurrido este plazo, se entiende el escrito como no presentado. Transcurrido este plazo, se entiende por no presentado el escrito. Bien, vamos a hablar ahora de las facultades del mandato judicial. Facultades del mandato judicial. Bueno, las facultades del mandato judicial se encuentran señaladas en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Y la verdad es que es un artículo súper importante porque incluso cuando ustedes tengan que redactar uno van a tener que usarlo. Yo lo hice, por ejemplo. Bueno, y el artículo 7 dice que el poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, y autorizar al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poder dante, o sea, el que da el poder, el que otorga el mandato, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, o salvo los casos del artículo 4, que dice el artículo 4, que toda persona que debe comparecer en juicio a su propio nombre
o como representante legal, o que podrá hacerlo de otra forma en que la ley determine, salvo en este caso, o salvo que la ley exija intervención personal de la parte misma. Las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las facultades expresadas son nulas. Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando al mandante a menos que se le haya negado esta facultad. Sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia. No se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, entre paréntesis allanarse, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos legales, transigir, que tiene que ver con celebrar una transacción, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. Bien, entonces, esto respecto a lo que decía el artículo 7, ¿ya? Del Código de Procedimiento Civil. En esta norma se señala que el poder para litigar se entiende conferido para todo el juicio en que se presente. ¿Ok? Cuando en dicho mandato no se señalan en específico las facultades que se conceden, se autoriza al procurador para tomar parte del juicio del mismo modo en que el mandante en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Entonces, cuando en dicho mandato no se señalan en específico las facultades que se conceden, cuando en dicho mandato no se señalan en específico las facultades que se conceden, se autoriza al procurador para tomar parte del juicio del mismo modo que el mandante en todos los trámites e incidentes del juicio, y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Téngase presente que las facultades de desistirse en primera instancia de la acción, aceptar la demanda contraria, entre paréntesis, allanarse, absolver posiciones, renunciar a los recursos o términos legales, transigir, entre paréntesis, celebrar una transacción, comprometer, otorgar facultades a los árbitros, aprobar convenios y percibir, no se encuentran contenidas en el mandato judicial general. Por lo tanto, siempre es crucial incluir estas facultades de forma expresa. Hola amiga Jojoy, mire, usted puede ingresar a la página del Poder Judicial y meter el nombre del abogado o su RUT, abogado habilitados para el ejercicio de la profesión. Esa página le va a revelar si la persona es o no abogada o si está habilitada o no para ejercer la profesión de abogado. Bien, en uso forense se suele hacer la distinción del poder simple y del poder amplio. En uso forense se suele hacer la distinción del poder simple y del poder amplio. El poder simple hace referencia al mandato judicial con la facultad de tomar parte en juicio en los trámites e incidentes y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia. Por otro lado, el poder amplio hace referencia a todo lo anterior, más a las facultades de desistirse, absolver posiciones, renunciar a los recursos, transigir, etc. Entonces el poder simple se refiere a la facultad de tomar parte en juicio en trámites e incidentes y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia. Y el poder amplio a todo lo anterior, más las facultades de desistirse, absolver posiciones, renunciar a los recursos, transigir, etc. Si al mandatario no se le hubieran conferido todas o algunas de las facultades que ya hemos mencionado en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, la parte firmará con dicho mandatario los escritos que digan relación con tales facultades. En el caso de los gerentes o administradores de sociedades civiles o comerciales, el presidente de corporaciones o fundaciones se entenderán autorizados para litigar a nombre de dichas personas, presidente de corporaciones o fundaciones, etcétera, se entienden autorizados para litigar a nombre de estas personas jurídicas solo con las facultades de comparecer en un juicio a esta misma,
evidentemente. No, discúlpeme, tuve un pequeño lapsus. Bueno, en el caso de los gerentes o administradores de sociedades civiles o comerciales, en el caso de los gerentes o administradores de sociedades civiles o comerciales, los gerentes son los que representan judicial y extrajudicialmente a estas personas jurídicas, o el presidente de las corporaciones o fundaciones, estos se entienden autorizados para litigar a nombre de dichas personas, personas jurídicas, ojo, solo con las facultades de comparecer en juicio en los trámites e incidentes y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta la ejecución completa de la sentencia. Esto sin perjuicio de las propias limitaciones que tenga esta persona conforme a los estatutos de la persona jurídica. Ahora, pongámonos en otra situación. ¿Qué pasa cuando el mandante está en el extranjero? Cuando hay un mandato judicial, pero el mandante está en el extranjero. Bueno, el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil señala que cuando se ausente del país una persona y esta persona deja un procurador autorizado para obrar en juicio o deja un encargado con poder general de administración, toda persona que tenga interés puede exigir que este procurador o encargado tome la representación de la persona que dejó el país. Si el mandato judicial está limitado a ciertos asuntos, el mandatario solo podrá obrar en dichos asuntos. Entonces, bueno, si una persona está fuera de Chile, cuando se ausente del país una persona y esta persona deja un procurador autorizado para obrar en juicio o deja un encargado con poder general de administración, toda persona que tenga interés puede exigir que este procurador tome la representación de la persona que dejó el país. Pero si el mandato judicial está limitado a ciertos asuntos, el mandatario solo puede obrar dentro de estos asuntos. Es lógico, de lo contrario se extralimita. Bien, vamos a hablar ahora de la agencia oficiosa. Que ojo, es fácil confundirse con la agencia oficiosa en materia civil, que la agencia oficiosa en materia civil ustedes la pueden ver en el título 34 del libro cuarto del Código Civil. Es un cuasi contrato, así que estén muy atentos con esa, pero no la confundan con la agencia oficiosa procesal, por favor, porque yo lo hice en una interrogación y me rajaron, y no quiero que les pase a ustedes, ¿vale? Eh, agencia oficiosa en materia procesal no es lo mismo que la agencia oficiosa en materia civil. Ya. La agencia oficiosa en materia procesal, la agencia oficiosa, también conocida como gestión de negocios ajenos, es un cuasi contrato mediante el cual una persona administra sin mandato los negocios de otra persona. Ya, hasta ahí se parece a la agencia oficiosa en materia civil. Pero, esta tiene su propia norma, que está en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. La agencia oficiosa en materia procesal está en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. En esta norma se señala que se puede admitir la comparecencia en juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, siempre que se ofrezca alguna garantía de que el interesado aprobará lo que el agente oficioso actuó a su nombre. El tribunal, en estos casos, debe calificar las circunstancias del caso junto con la garantía ofrecida para aceptar la representación del agente oficioso. Y si es que el tribunal la acepta, fija un plazo para que el representado ratifique lo actuado por el agente oficioso. Si el representado no ratifica lo actuado por el agente oficioso, todo lo actuado por el agente se tiene como no realizado. Y ojo, esta es una característica que está muy relacionada a la agencia oficiosa en materia civil. Los agentes oficiosos deben ser personas capacitadas para comparecer ante tribunales. Los agentes oficiosos deben ser personas capacitadas para comparecer ante tribunales. Ojo con esto. La agencia oficiosa en materia civil está regulada en el título 34 del libro cuarto del Código Civil. Está en el título antes que se refiere a los delitos y cuasi delitos. Y la agencia oficiosa en materia procesal está en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Ojo con eso. El artículo 6 del Código de Procedimiento Civil señala
respecto de la agencia oficiosa en materia procesal es que el que comparezca en juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el título que acredite su representación. Eh, para obrar como mandatario se considera poder suficiente el constituido por escritura pública, otorgante notario, u oficial del registro civil, ojo con eso, a quien la ley le confiera dicha facultad. Otra forma de otorgar este poder es el que conste en un acta extendida ante un juez de letras o ante un juez árbitro y suscrita por todos los otorgantes. Y tercero, el que conste en una declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal. El que conste en una declaración escrita del mandante o autorizada por el secretario del tribunal. El inciso final del artículo 6 se refiere explícitamente a la agencia oficiosa. Perdón, el tercer inciso, porque tiene 4. Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que haya obrado a su nombre. El tribunal deberá aceptar la representación, calificará las circunstancias el tribunal, para aceptar esta representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y le va a fijar un plazo y fijará un plazo para la ratificación del interesado. Los agentes oficiosos deben ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo tribunal. Entonces, podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la garantía ofrecida y fijará un plazo para la ratificación del interesado. Bueno, cabe señalar eso respecto a la agencia oficiosa. Hay que otorgar garantía de que se va a ratificar la representación, y se tiene que dar una garantía, etc. Y no está de más recordar cómo se confiere el poder suficiente, constituido por escritura pública, otorgada ante notario o ante oficial del registro civil cuando la ley considere le otorgue esta facultad, el que conste en un acta extendida ante un juez de letra o ante un juez árbitro y subscrita por todos los otorgantes, y el que conste en una declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal. Bien, eso respecto a la agencia oficiosa en materia procesal, que está en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Hola, don Juan, demasiado tarde, vos amigo. Ya, yo creo que eso usted se lo puede decir a un cabro que está saliendo de cuarto medio, pues ya gente que está terminando la carrera es un poco tarde su consejo, amigo mío. Vamos a hablar ahora de la litis consorcio. Litis consorcio. La litis consorcio hace referencia a la pluralidad de partes. La litis consorcio hace referencia a la pluralidad de partes, ya sea porque en el proceso hay muchos demandantes o hay muchos demandados. La litis consorcio entonces hace referencia a la pluralidad de partes, ya sea porque hay muchos demandantes o muchos demandados. En el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil se consagra la posibilidad de que en un mismo juicio puedan intervenir varias personas, como demandante o como demandado. Y estas personas pueden intervenir de la siguiente manera, que son deduciendo la misma acción o deduciendo acciones que emanen de un mismo hecho. Deduciendo la misma acción o deduciendo acciones que emanen de un mismo hecho. El artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, nuevamente, señala una serie de reglas para cada caso en que pueda existir litis consorcio. Y estas reglas son las siguientes, son principalmente 4. Antes de continuar, ¿está claro hasta acá? Yo sé que de repente me puedo andar enredando, pero necesito saber si estoy hablando muy rápido, si no se entiende. Por favor, yo acepto la retroalimentación en los comentarios.
Ante todo, muchas gracias. Bien, gracias amigo, muchas gracias. El artículo 19 entonces del Código de Procedimiento Civil señala una serie de reglas para cada caso en que pueda existir una litis consorcio. Y estas reglas son, primero, si son dos o más partes las que entablan una demanda o gestión judicial idéntica, estas partes deberán obrar conjuntamente constituyendo un solo mandatario común. La misma regla opera para los demandados. Si son dos o más partes las que entablan una demanda o una gestión judicial idéntica, estas partes deberán obrar conjuntamente constituyendo un solo mandatario común. La misma regla opera para los demandados. Segunda regla, si las acciones que pretenden deducir los demandantes son distintas y existen intereses distintos entre los demandantes, si las acciones que pretenden deducir los demandantes son distintas y existen intereses distintos entre los demandantes, cada demandante puede obrar de forma separada. La misma regla opera para los demandados. Esta regla es sin perjuicio de una ley especial que señale lo contrario, que pueda señalar lo contrario. Gracias, amigos. Muchas gracias. Si las acciones entonces que pretenden deducir los demandantes son distintas y existen intereses distintos entre los demandantes, cada uno de estos puede obrar de forma separada. Y la misma regla opera para los demandados. Esto sin perjuicio que la ley señale lo contrario. Tercera regla es que si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra persona determinada, los demandados pueden pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las personas que no hayan concurrido a entablarla, quienes deberán expresar si adhieren o no a ella en un plazo que coincide con el término de emplazamiento. Esta regla consagra la institución del demandante forzoso. Ojo con esto. Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra persona determinada, los demandados, si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra persona determinada, los demandados pueden pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las personas que no hayan concurrido a entablarla, quienes deben expresar si se adhieren o no a ella en un plazo que coincide con el término de emplazamiento. Esta regla consagra la institución del demandante forzoso que, ojo, yo ya tengo un video de esta institución eh, a propósito de las normas del juicio ordinario mayor cuantía. Que ojo, todavía no subo los videos, pero los voy a subir hoy día, ¿vale? Pero ahí está precisado con mayor detalle. Por lo demás, todos los lives que hemos hecho, todos, que han sido más de 80, están en este canal de YouTube que les comento, cuyo link está en la descripción de este perfil y ahí tenemos todo. No me da la perso para decirles clases, básicamente, pero están estos lives donde estamos comentando los apuntes con los que estamos preparando un examen de grado. Así que eso. Bueno, continuando, que esta institución relativa a la demanda forzosa da cabida a tres posibles soluciones. Primero, si el demandante forzoso se adhiere a la demanda, se debe designar un mandatario común. Si el demandante forzoso se adhiere a la demanda, se debe designar un mandatario común. Si el demandante forzoso no se adhiere a la demanda, caduca el derecho a adherirse en el proceso. Si el demandante forzoso no se adhiere a la demanda, caduca el derecho a adherirse al proceso. Si el demandante forzoso nada dice, se declarará rebelde y le afectará el resultado del proceso sin nueva citación. Hola, Caro. Ah, ya, entonces no era problema de mi computadora, no, ya. Voy a actualizar el link entonces apenas termine este live para que todos puedan ingresar, ¿vale? Pero ya están avisados. Durante el día pueden revisarlo. De lo contrario, pueden buscar en YouTube como Justo y Debido Proceso. Es un canal chico, tiene 63 suscriptores y hartos videos. Justo y Debido Proceso. Y bueno, no aparece el logo, pero aparece mi cara. Así que van a cachar el tiro cuál es. Tiene 63 o 62 suscriptores por ahí. Ya, continuando, si el demandante forzoso nada dice, se declarará rebelde y le afectará el resultado del proceso sin nueva citación. En este último caso, el demandante forzoso puede comparecer en cualquier estado del proceso, pero respetando lo obrado.
Y cuarta regla de la litis consorcio es que si durante el juicio se presenta un tercero reclamando derechos incompatibles sobre la cosa litigada, el tribunal podrá admitir sus gestiones aceptando todo lo obrado. La forma en que el tercero reclama sus derechos debe ser mediante una tercería. Esto, bueno, ustedes lo pueden relacionar cuando estudien el juicio ejecutivo o revisen mejor nuestro video del juicio ejecutivo. Entonces, si durante el proceso se presenta un tercero reclamando derechos incompatibles sobre la cosa litigada, el tribunal podrá admitir sus gestiones aceptando todo lo obrado. La forma en que el tercero reclama sus derechos debe ser mediante una tercería. Bien, eso respecto a la litis consorcio, yo les sugiero revisar los artículos 18 y 19 del Código de Procedimiento Civil para que quede un poquito más claro en caso de que se me haya ido a mí una idea, ustedes no hayan podido ver todo esto. Bien, vamos ahora a hablar de las cargas procesales de los litigantes. Hola Isa, a los terceros interesados en el proceso, o los terceros intervinientes, claro. Bien, vamos a hablar de las cargas procesales de los litigantes. Cargas procesales de los litigantes. Todo litigante está obligado a pagar a los oficiales de la Administración de Justicia los derechos que los aranceles judiciales señalen para los servicios prestados en el proceso. Todo litigante está obligado a pagar a los oficiales de la Administración de Justicia los derechos que los aranceles judiciales señalen para los servicios servicios prestados en el proceso. Cada parte pagará los derechos correspondientes a las diligencias que haya solicitado. Esto sin perjuicio del privilegio de pobreza. Esto sin perjuicio del privilegio de pobreza que permite omitir el pago de dichas cargas. Los derechos de cada diligencia se pagarán tan pronto como ésta se evacúe. La falta del pago no puede entorpecer en ningún caso la marcha del juicio. Los derechos de cada diligencia se pagarán tan pronto como ésta se evacúe. La falta del pago no puede entorpecer en ningún caso la marcha del juicio. Por eso es que esto se refiere a los casos en los que, bueno, hay que pagarle al receptor judicial para que notifique. Además van a escuchar abogados que le tienen bastante mala a los receptores judiciales porque no notifican nunca, son muy careros. Pero bueno. Cuando litiguen varias personas conjuntamente, cada una de ellas responderá solidariamente del pago de los derechos que todas afecten a prorrata de su interés en el juicio. Cuando litiguen varias personas conjuntamente, cada una de ellas responde solidariamente del pago de los derechos a que todas afecten a prorrata de su interés en el juicio. Sí, amigo, podría ser, esto se da sobre todo en los casos que los toman las corporaciones de asistencia judicial o casos que se dan entre clínicas jurídicas, por ejemplo. Por ejemplo, un caso lo toma la clínica jurídica de la Universidad de Talca y otro lo toma la clínica jurídica de la Universidad Autónoma de Chile. En ambos casos, yo estoy asumiendo que la Universidad Autónoma da privilegio de pobreza a los casos que toma, así que sí, efectivamente ambas partes podrían tener privilegio de pobreza, en ese caso al menos. Así que si hay alguien de la Universidad Autónoma que me pueda corregir de esto, se lo agradezco. Bien, pero por lo menos la Universidad de Talca sí da el privilegio de pobreza a las personas que representa. Y de hecho es causal de echarse la clínica si uno no adjunta el privilegio de pobreza. Ya, continuamos. Entonces, cuando litiguen varias personas conjuntamente, cada una de ellas responderá solidariamente el pago de los derechos a que todas afecten a prorrata de su interés en el juicio. Los procuradores judiciales responderán personalmente del pago de las costas procesales generadas durante el ejercicio de sus funciones que sean carga de sus mandantes. Los procuradores judiciales responderán personalmente el pago de las costas procesales generadas durante el ejercicio de sus funciones y que sean cargo de sus mandantes. Bien, vamos ahora a hablar de las costas,
que en realidad este tema no es que ustedes tengan que desgastarse mucho en estudiarlo, pero sí tienen que saber qué es. Así que vamos a hacer una revisión por encima de este tema, que es importante, pero bueno. Ligado al tema anterior, que son las cargas procesales, se encuentran las costas, las que están reguladas en el título 14 del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Título 14 del libro primero del Código de Procedimiento Civil. En dicho título se regulan las reglas para tasar las costas. Las costas se pueden clasificar en dos tipos: las costas procesales y las costas personales. Las costas pueden ser procesales o pueden ser personales. Las costas procesales son las causadas en la formación del proceso y corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales. Las costas procesales son las causadas en la formación del proceso y son los servicios estimados en los aranceles judiciales. Las costas procesales, entonces, son las causadas en la formación del proceso y corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales. Las costas personales, por otro lado, son las que provienen de los honorarios de los abogados, defensores públicos y demás personas que hayan intervenido en el proceso. Las costas personales son las que provienen de los honorarios de los abogados, defensores públicos y demás personas que hayan intervenido en el proceso. Costas personales, entonces, son las que provienen de los honorarios de los abogados, defensores públicos y personas que hayan intervenido en el proceso. Y las costas procesales son las causadas en la formación del proceso y que corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales. Solo se tasarán las costas procesales útiles, eliminándose las que correspondan a diligencias innecesarias o que no fueron autorizadas ni por la ley. Y, ojo, y también se omiten las actuaciones o incidentes en que haya sido condenada la otra parte. El tribunal, en cada instancia, regulará el valor de las costas personales y las costas procesales con arreglo a la ley de aranceles. Hecha la tasación y puesta en conocimiento de las partes, se tendrá por aprobada si es que no hay oposición dentro de 3 días. Hecha la tasación y puesta en conocimiento de las partes, la tasación de las costas, se tendrá por aprobada si es que no hay oposición dentro de 3er día. Si una de las partes presenta una objeción, el tribunal puede resolverlas de plano o darle una tramitación incidental. Si una de las partes presenta una objeción a la tasación, será condenada al pago de las costas. La parte que sea vencida totalmente en juicio o en un incidente será condenada al pago de las costas. El tribunal puede eximirlos de pagar costas si es que aparece que tuvieron motivo plausible para litigar, de lo cual se deja expresa mención en la resolución judicial. O sea, si una parte pierde un juicio o pierde un incidente, va a ser condenado a pagar en costas. Ahora, si el tribunal estima que tuvieron un motivo plausible para litigar, que su causa o su defensa tenía fundamento, entonces, claro, los puede eximir de esto. El tribunal de segunda instancia puede eximir de las costas causadas en esta segunda instancia a la parte contra quien se dice la sentencia, expresándose los motivos que autorizaron la exención. No es posible condenar al pago de costas cuando uno o más jueces de un tribunal colegiado otorga un voto favorable a la parte que pierde la cuestión resuelta. Ojo con este detalle. No es posible condenar al pago de costas cuando uno o más jueces de un tribunal colegiado otorgue un voto favorable a la parte que pierde la cuestión resuelta. Bien, la verdad es que nos va quedando poquito para terminar este primer live de normas comunes a todo procedimiento. Después vamos a continuar en un ratito más. Vamos a hablar ahora de la formación del proceso, que el proceso es un instrumento que el Estado pone a disposición de las partes para que sometan ante la autoridad competente el asunto de controversia jurídica para que éste lo resuelva. Pueden armar una definición, no hay una definición legal de proceso. Yo les di la mía, la que yo tengo armado, si es que me lo preguntan, claro. Vamos a hablar ahora de la formación del proceso, que consta de la formación del expediente,
la presentación de escritos, la custodia de documentos, y nos vamos a referir también a la comparecencia remota y a la rebeldía. Y después vamos a continuar en el otro live que vamos a hacer, vamos a continuar con los incidentes, que igual es un temita importante y es necesario tomarlo en cuenta. Bien, vamos a hablar ahora entonces de la formación del proceso. La formación del proceso, que abarca tres cuestiones relevantes, que son la formación del expediente, la presentación de escritos y la custodia de documentos. Partamos con la formación del expediente, pero antes, estos temas no están solo regulados en el Código de Procedimiento Civil, ojo con eso, sino que también en la Ley 20.886, Ley 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de procedimientos judiciales. La Ley 20.886, tramitación digital de procedimientos judiciales. Dicho eso, vamos con la formación del proceso per se. El artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, señala que se formará una carpeta electrónica, con todo lo escrito, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Esto a propósito de la formación del expediente, el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil. Se señala que se formará una carpeta electrónica con todos los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en juicio. Estos documentos se ordenarán de forma sucesiva a la fecha de presentación o a través de cualquier medio que garantice su fidelidad, preservación y reproducción de su contenido. Esta carpeta electrónica estará disponible en la oficina judicial virtual, salvo que la ley establezca lo contrario, o se habilita el tribunal para restringir su propiedad. Si ustedes dicen, ya, pero ¿hay alguna carpeta electrónica que no esté digitalizada? Sí, las de policía local. Al menos no hay un sistema que ustedes vean las causas o la carpeta electrónica de un juzgado de policía local en internet. Ustedes las tienen quizá en una carpeta suya de OneDrive, pero policía local es de los pocos tribunales que todavía la tramitación es presencial y en material físico. Ojo con eso. Bien. Ninguna pieza de la carpeta electrónica se puede eliminar sin que previamente el tribunal lo autorice. Ninguna pieza de la carpeta electrónica se puede eliminar sin que previamente el tribunal lo autorice. El artículo 3 de la Ley 20.886, señala que es obligatorio el uso del sistema informático y que el registro de la carpeta electrónica se deba respaldar de forma periódica. Ojo con eso. Artículo 3 de la Ley 20.886 se señala que es obligatorio el uso del sistema informático y que el registro de la carpeta electrónica se deba respaldar de forma periódica. Si por cualquier causa se ve dañado el soporte material del registro electrónico, afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazar lo dañado en todo o parte por una copia fiel que obtendrá de quien la tuviere. Si no existe copia fiel, las resoluciones se deberán dictar de nuevo, reuniendo los antecedentes que permitan fundamentar su preexistencia y su contenido. En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica. En aquellos casos en que el tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica. Ojo, entonces respecto a la formación del proceso, la formación del expediente, ustedes estén atentos al artículo 29 del Código de Procedimiento Civil.
Vamos ahora con la presentación de escritos, que es otra parte importante de la formación del proceso. La presentación de escritos, que está señalada en el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil. Artículo siguiente. En el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil se señala que los escritos y documentos se presentarán vía electrónica, los cuales se encabezarán por una suma que indique su contenido. En cuanto a la presentación de escritos, el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil señala que los escritos y documentos se presentarán vía electrónica, los cuales se encabezarán por una suma que indique su contenido. Este artículo se remite a los artículos 5 y 6 de la Ley 20.886, donde se repite la idea principal, esto es, que se presenten los escritos de forma electrónica. Pero, se agrega que de forma excepcional, los escritos se pueden presentar de forma material en soporte papel. Se dan cuenta que ahora la presentación material de un escrito es excepcional. La presentación material de un escrito ahora es excepcional. Para estar en esta situación excepcional, se deben cumplir los siguientes requisitos, que ojo, no son copulativos, pero se tienen que cumplir algunos de estos requisitos, que son, primero, cuando se trate de una persona autorizada por el tribunal porque carece de medios tecnológicos necesarios, cuando se trate de una persona autorizada por el tribunal por carecer de medios electrónicos o medios tecnológicos necesarios, es raro que esto pase, pero el legislador lo considera, o cuando la circunstancia así lo requiera. Cuando la circunstancia así lo requiera. Para estar entonces ante esta situación excepcional de presentar un escrito en formato físico, es que, bueno, la persona que se trate no debe tener los medios tecnológicos para poder subir su escrito a la plataforma digital, o las circunstancias sí tiene que requerirlo. En estos casos, cuando el escrito sea presentado en formato papel, estos deberán ser digitalizados de todas formas e ingresados a la carpeta electrónica de forma inmediata. Cuando el escrito sea presentado en formato papel, estos deben ser digitalizados e ingresados a la carpeta electrónica de forma inmediata. Bien, y vamos ahora con la tercera parte de la formación del proceso, y es la custodia de documentos. La tercera parte de la formación del proceso, tercera fase de formación del proceso, y es la custodia de documentos. Tal como se señaló anteriormente, en principio, de todos los documentos que se pretendan presentar al tribunal, sean escritos judiciales u otros, estos deben ser digitalizados y subidos a la plataforma de tramitación electrónica del Poder Judicial, que vendría siendo la oficina judicial virtual. En principio, entonces, todos los documentos que se pretendan presentar al tribunal, sean escritos judiciales u otros, deben ser digitalizados y subidos a la oficina judicial virtual. Ahora, los documentos cuyo formato original no sea electrónico, también se presentarán de forma electrónica, salvo que la contraparte formule objeción. Y en estos casos, los documentos deben presentarse materialmente en el tribunal, quedando bajo custodia del ministro de Fe correspondiente. Hay documentos cuya custodia también es física, por ejemplo, algún título ejecutivo, cualquier título al portador o nominativo. Puede ser un cheque, un pagaré, una letra de cambio, por ejemplo. Bien, vamos a hablar ahora de las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales se deben practicar en días y horas hábiles. Son días hábiles los días que no son feriados, y son horas hábiles las que median entre las 8 y las 8. Entre 8 y 8. Entre las 8 y las 20 horas. Las actuaciones judiciales se deben practicar en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados y son horas hábiles las que median entre las 08 y las 20 horas. Aunque ojo, acá yo puedo haber cometido una imprecisión porque yo tengo entendido que las horas hábiles son entre 6 y 22 horas.
Por favor, en esta parte en particular les pido que puedan contrastar un apunte porque yo voy a tener que revisarlo, ¿ya? Es por un tema de honestidad nomás. No quiero que después darle información errónea porque aquí yo tengo la duda, ¿vale? Ya, pero las actuaciones judiciales sí es cierto que se tienen que practicar en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados, claro, y horas hábiles, bueno, ahí confirmen. Hola Cari, ¿qué tal? Muchas gracias. Los tribunales pueden, a solicitud de parte, habilitar para la práctica de actuaciones judiciales en días u horas inhábiles, siempre que sea urgente y necesario. Los tribunales pueden, a solicitud de parte, los tribunales pueden, a solicitud de parte, habilitar la práctica de actuaciones judiciales en días u horas inhábiles, siempre que sea urgente y necesario. Los tribunales pueden, a solicitud de parte, habilitar la práctica de actuaciones judiciales en días u horas inhábiles, siempre que sea urgente y necesario. Se entiende que hay urgencia cuando la actuación se deba realizar pronto o de lo contrario causará perjuicio a los interesados. Se entiende que hay urgencia cuando la actuación se deba realizar pronto o de lo contrario causará un perjuicio a los interesados. La urgencia será apreciada por el tribunal, quien resolverá sin posibilidad de recurrir esta decisión. De toda actuación se debe dejar testimonio fidedigno en la carpeta electrónica. De toda actuación se debe dejar testimonio fidedigno en la carpeta electrónica. Siempre que una actuación requiera que se tome juramento a algún concurrente, se le interrogará por el funcionario autorizante al tenor de la siguiente frase: ¿juráis por Dios decir verdad acerca de lo que se os va a preguntar? ¿O juráis por Dios desempeñar fielmente el cargo que se os confía? El interrogado debe responder un sí, juro. Ahora yo aquí tengo un problema en base al apunte. ¿Qué pasa si la persona o el funcionario son no creyentes o creen en cualquier otra cosa? No lo sé. Ya, pero bueno, quédense con esas preguntas son ¿para qué? Si es una observación mía, ¿no? Ya. Cuando sea necesaria la intervención de un intérprete en una actuación judicial, cuando sea necesaria la intervención de un intérprete en una actuación judicial, se recurrirá al intérprete oficial y si no lo hay, a un intérprete designado por el tribunal. Cuando sea necesaria la intervención de un intérprete en una actuación judicial, se recurre al intérprete oficinal. Y si no lo hay, un intérprete designado por el tribunal. Estos intérpretes deben tener las condiciones para ser peritos y se les otorga el carácter de ministro de fe. Los intérpretes tienen que tener las condiciones para ser peritos y se les va a otorgar el carácter de ministro de fe. Bien, ya vamos terminando, chicos, así que a las 23 personas que están acá, muchas gracias. La verdad, yo entiendo que no es un tema muy apasionante como el de que de repente uno pilla en TikTok a gente peleando por política o religión o hablando copucha, pero gracias, de verdad, muchas gracias por estar presente. Bien, vamos a hablar ahora de la suspensión del procedimiento. Vamos a hablar ahora de la suspensión del procedimiento, que está señalada en el artículo 64, inciso final del Código de Procedimiento Civil. Cari, mira, vamos a terminar vamos a reposar una media horita y vamos a volver porque todavía queda materia de normas comunes a todo procedimiento. Vamos a terminar de ver de incidentes a lo que es este temita de la computación de los plazos, de incidentes a plazo, y ahora vamos a revisar suspensión del procedimiento, comparecencia remota y rebeldía. Y vamos a continuar en un ratito más. Gracias, Rocío. Me agradezco mucho que le interesen estos temitas. De todas maneras, todo lo que hemos hecho va a subirse a YouTube. Así que voy a restaurar el link que tenía y toda esta materia va a estar habilitada hoy día mismo. Así que eso. Vamos a continuar entonces con la suspensión del procedimiento. Suspensión del procedimiento. Esta está señalada en el artículo 64, inciso final
del Código de Procedimiento Civil. Suspensión del procedimiento, artículo 64, inciso final del Código de Procedimiento Civil. Se señala la posibilidad de que las partes puedan acordar la suspensión del procedimiento. La suspensión se puede solicitar hasta 2 veces en una misma instancia, por el plazo que ellos estimen, siempre que dicho plazo no sea superior a 90 días. La suspensión se puede realizar hasta 2 veces en una misma instancia, por el plazo que ellos estimen, las partes, siempre que dicho plazo no sea superior a 90 días. La suspensión del procedimiento genera que los plazos que estuvieran corriendo se suspendan y continúen corriendo vencido el plazo de suspensión acordado. La suspensión del procedimiento genera que los plazos que estuvieran corriendo se suspendan y continúen corriendo vencido el plazo de suspensión acordado. Vale. Vamos a hablar ahora, pero de la comparecencia remota. Vamos a hablar ahora de la comparecencia remota. La comparecencia remota está señalada en el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil. Comparecencia remota, artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil. Artículo 77 bis. Esta norma fue incorporada por la Ley 21.394 en el año 2021 y regula la posibilidad de que un tribunal autorice la comparecencia remota a audiencias vía videoconferencia, por Zoom, como le dicen. El artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil indica la posibilidad de que se regule la comparecencia remota por vía videoconferencia a un tribunal. Para que proceda esta comparecencia vía remota, se tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Para que se proceda a esta comparecencia especial, vía remota, se tienen que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, el tribunal debe tener los medios idóneos para esta comparecencia vía remota. El tribunal debe tener los medios idóneos para la comparecencia vía remota. Segundo, la comparecencia remota debe ser eficaz para el tribunal y las partes. La comparecencia remota debe ser eficaz para el tribunal y las partes. Tercero, esta comparecencia remota no debe causar indefensión. Esta comparecencia remota no debe causar indefensión. Cuarto, se debe realizar la solicitud máximo hasta 2 días antes de la fecha en que se realizará la audiencia. Se debe realizar la solicitud máximo 2 días antes de la fecha en que se realizará la audiencia. Quinto, se debe ofrecer un medio de contacto oportuno, como un número de teléfono o un correo electrónico. Se debe ofrecer un medio de contacto oportuno, como un número de teléfono o un correo electrónico. Sexto, se debe acreditar la identidad de los partícipes en la audiencia por el ministro de Fe antes del inicio de la misma. Se debe acreditar la identidad de los partícipes en la audiencia por el ministro de Fe antes del inicio de la misma. Esto es cuando les piden poner el carnet de identidad en la cámara. Y séptimo, se debe levantar un acta que consigne lo realizado en audiencia. Se debe levantar un acta que consigne lo realizado en audiencia. Entonces, los requisitos para la comparecencia remota son que el tribunal debe tener los medios idóneos para comparecer vía remota. La comparecencia remota debe resultar eficaz para el tribunal y las partes. La comparecencia remota no puede causar indefensión. Se debe realizar la solicitud máximo 2 días antes de la fecha de audiencia. Se debe ofrecer un medio de contacto oportuno, como un número de teléfono, un correo electrónico. Se debe acreditar la identidad de los partícipes en la audiencia por el ministro de Fe antes del inicio de la misma. Y se debe levantar un acta que consigne lo realizado en audiencia. Ahora, no puede realizarse una audiencia por vía remota en los siguientes casos. No puede y no podrá realizarse una audiencia vía remota en los siguientes casos. Primero, cuando se pretenda realizar la absolución de posiciones. Cuando se pretenda realizar la absolución de posiciones, no cabe la comparecencia vía remota. Segundo,
Tampoco cabe la comparecencia vía remota cuando se pretenda obtener declaraciones de testigos. No cabe la comparecencia vía remota cuando se pretenda obtener declaraciones de testigos. Y tercero, otras actuaciones que el juez determine que solo pueden rendirse en dependencias del tribunal. Otras actuaciones que el juez determine que solo se pueden rendir en dependencias del tribunal. Entonces, no se puede realizar una audiencia vía remota en casos donde se pretende realizar la absolución de posesiones, se pretende obtener la declaración de testigos u otras actuaciones que el juez determine que solo se pueden rendir en dependencia del tribunal. Bien, vamos a hablar ahora de la rebeldía. La rebeldía como situación jurídica, no en un sentido abstracto. Y con esto vamos a terminar el primer live de disposiciones comunes a todo procedimiento. La rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es una situación jurídica declarada judicialmente, valga la redundancia, en el proceso en que se coloca a una de las partes por su total y voluntaria inactividad al no comparecer al proceso dentro del plazo concedido. La rebeldía es una situación jurídica declarada judicialmente, valga la redundancia, en el proceso en que se coloca a una de las partes por su total y voluntaria inactividad al no comparecer al proceso dentro de un plazo concedido. La rebeldía entonces es una situación jurídica declarada judicialmente, valga la redundancia, en el proceso en que se coloca a una de las partes por su total y voluntaria inactividad al no comparecer en el proceso dentro del plazo concedido. Ojo, rebeldía no es lo mismo que allanamiento y tampoco es lo mismo que aceptar los hechos. Son tres cosas completamente distintas. Rebeldía no es igual a allanamiento y no es igual a aceptar los hechos. La rebeldía es básicamente no decir ni hacer nada. La rebeldía puede ser declarada de oficio o a petición de parte. La rebeldía puede ser declarada de oficio o a petición de parte. El momento para declararla ocurre cuando vence un plazo judicial para la realización de una gestión. El momento para declarar la rebeldía es cuando vence un plazo judicial para realizar una gestión. Cuando se declara la rebeldía, el tribunal deberá proveer lo que convenga para la prosecución del juicio sin que exista un certificado previo del secretario en el que se acredite la rebeldía misma. Cuando se declare la rebeldía, el tribunal deberá proveer lo que convenga para la prosecución del juicio sin que exista un certificado previo del secretario en el que se acredite la rebeldía. Un litigante puede pedir la nulidad del obrado en juicio en su rebeldía. Ojo con eso. Es un detalle que muchas veces pasa por alto. Un litigante puede pedir la nulidad del obrado en juicio en su rebeldía si es que ofrece probar que ha estado impedido por fuerza mayor para comparecer. Este derecho solo se puede reclamar dentro de tercer día, contado desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal su comparecencia ante el tribunal que conoce el litigio. Entonces, un litigante puede pedir la nulidad del obrado en juicio en su rebeldía si es que ofrece probar que ha estado impedido por fuerza mayor y este derecho solo se puede reclamar dentro de tercer día, contado desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce el negocio. Un litigante entonces puede pedir la nulidad del obrado en juicio en su rebeldía si es que ofrece prueba de que ha estado impedido por fuerza mayor. Este derecho solo se puede reclamar dentro de tercer día, contado desde que cesó el impedimento y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce el negocio. También es posible que un litigante pueda pedir la nulidad del obrado en juicio si es que no se le hizo saber en persona, es decir, no fue notificado de forma personal o bajo el artículo 44, que es la notificación personal subsidiaria, acerca de las gestiones libradas en juicio y ofrezca acreditar que, por un hecho que no le es imputable, a él ha dejado de llegar a sus manos las copias de las respectivas formas de notificación
o que éstas no son exactas en su parte sustancial. El plazo para reclamar este derecho es de 5 días contado desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. También es posible que un litigante pueda pedir la nulidad del obrado en juicio si es que no se le ha hecho saber en persona de las gestiones libradas en juicio y ofrezca acreditar que, por un hecho inimputable a él, ha dejado de llegar a sus manos las copias de las respectivas formas de notificación o que éstas no son exactas en su parte sustancial. El plazo para reclamar este vicio de notificación, por así decirlo, el plazo para reclamar este derecho es de 5 días contados desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. Bien, hasta aquí llegamos, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Vamos a continuar en un ratito más, como a eso, unos 10 para las 10 más o menos, con la otra parte de normas comunes a todo procedimiento. Y va a quedar todo esto subido, la verdad, todo procesal orgánico va a quedar subido hoy día al canal de YouTube. Y vamos a restaurar el link que yo no entiendo por qué no está habilitado ahora. Así que eso, chicos, gracias Cari por estar hasta acá y a las 14 personas que estuvieron presentes dando el aguante, por así decirlo, por los regalitos y todo lo demás. Que estén muy bien, nos vemos en un ratito. Saludos y bendiciones.